¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta hoy 1 de julio, iniciando mes, mitad de año, y estamos viendo a Bitcoin que ha ido a buscar al fin la zona de soporte, la zona de liquidez que hemos identificado desde hace varios días por los $105.500 a $106.000. Hoy notamos cómo este movimiento de retroceso que ya veníamos viendo desde el día de ayer ha continuado todo por debajo de la media de 10 periodos dentro de un gráfico de 1 hora, lo cual nos indica que el movimiento está intentando tomar fuerza bajista. Hoy vamos a estar analizando este escenario para poder determinar si este podría ser un buen soporte para el precio de Bitcoin, o a partir de este punto comenzamos lo que es una tendencia bajista en temporalidades más altas. Voy a estarte compartiendo esta información y más datos que te pueden interesar, pero como siempre no olvides dejar tu me gusta en este video si la información te es interesante, como también compartirlo en algún grupo de Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, donde tú creas que haya más personas que les pueda interesar esta información. Vamos primeramente a ver lo que es las zonas de liquidez el día de hoy, ya que en un gráfico de 1 hora, esto en una temporalidad más corta, para poder visualizar mejor estas zonas importantes, podemos notar cómo el precio efectivamente ha ido a buscar principalmente esta zona que habíamos identificado ya con anterioridad, cerca de los $106.000 hasta los $105.000, un promedio en los $105.500, que es justamente el precio que se encuentra en este momento que estoy grabando, donde ya habíamos identificado una zona de resistencia y donde estamos hablando que pudiese haber un rebote en el precio para dos posibles escenarios que te voy a comentar a continuación, que principalmente el primero es que vuelva a recuperarse y vuelva a ir a buscar lo que es la zona alta, en este caso por los $107.000-$108.000, donde hemos visto que no logró romper la resistencia. Estábamos esperando que el precio de Bitcoin continuara subiendo, pero no lo ha logrado hacer, y este patrón puede que cambie algunas cosas. Hasta este momento, como se los venía explicando el día de ayer, no deberíamos de preocuparnos tanto porque es un movimiento normal del precio. Hasta este punto es normal. Nosotros podemos ver cómo el día de hoy el precio de Bitcoin ha respetado el soporte que se encuentra justamente, y no por casualidad, sobre la media de 180 periodos, que es por ello que siempre les comento que esta media es la más importante y la que ustedes deberían de utilizar en su estrategia, porque nos mide adecuadamente las zonas donde está el mayor interés o zonas de demanda, y hoy vemos que justamente ahí se detiene el precio por los $105.500. Ahora es importante revisar lo que es el volumen y la capitalización para poder determinar principalmente si va a suceder el primer escenario que les comento, que esto pudiese volver a la parte alta, ya sea en esta semana o en la siguiente. Estamos hablando de que mientras Bitcoin no pierda este precio, todavía tiene probabilidad de que en los siguientes días vuelva a recuperarse. El otro escenario, y el que sería el fatal, el que sería el escenario malo para todos prácticamente, sería que Bitcoin de igual manera haga un intento de rebote aquí sobre los $105.000, pero no logre mantenerse y vaya a buscar el soporte más bajo que tenemos hasta los $103.500. Es decir, que durante las siguientes horas intente mantenerse aquí o haga un intento de rebote de 1% a lo mucho o menos, para continuar retrocediendo e ir a buscar la otra zona de volumen que estamos identificando, que ya habíamos identificado más bien desde hace varios días, por los $103.500. Observen cómo en las zonas de liquidez de igual manera se puede reflejar ello. Aquí lo tenemos y lo podemos ver en este recuadro que les voy a poner. Esta sería una de las zonas más bajas en las cuales Bitcoin iría a buscar el día de hoy, el día de mañana, e intentar hacer un rebote e ir a buscar nuevamente la zona más alta por los $108.000, $109.000. Prácticamente ya ha ido a buscar una de las zonas de interés. En mi caso personal, yo quiero comentarles que en este punto me he incorporado en long cerca de los $106.000, claramente con poco capital, con un apalancamiento controlado y con un stop loss por si el precio sigue cayendo por debajo de los $104.000, el movimiento me saque y volver a intentar una operación al alza en el siguiente soporte cerca de los $103.600. Ok, yo ya se los venía comentando anteriormente, yo no me incorporé en long aquí ni aquí tampoco. Ya saben que aquí no se compra, nunca de los nunca se compra aquí en la parte de arriba, y otra vez lo estamos volviendo a ver el por qué no se compra en la parte de arriba. Pero bien, en este punto existe la probabilidad de que se genere un pequeño rebote, y es por ello que me he incorporado en futuros. Claramente esto en mi operativa personal, tomando en cuenta que si llega a fallar y si continúa cayendo en las siguientes horas, que es una probabilidad que suceda, cerca de los $104.000, yo ya tengo bien puesto mi stop loss, que no pienso quitar si el precio sigue cayendo, para que llegando a la otra zona importante de soporte por los $103.600, $103.500, sabemos que no es un precio justo y exacto, pero es una zona en la cual está determinada por demanda por parte del mercado, es donde yo intentaría operar otro long o otra operación al alza claramente en futuros. Por hoy notamos que bueno, el patrón sí está intentando tomar
un poco de fuerza, lo vemos en el gráfico de 4 horas en el ADX aquí por la parte de abajo, pero es cuestión de esperar. ¿Por qué? Porque el precio, bueno, al menos hoy sí notamos que llegó a tomar ligeramente volumen este movimiento bajista, pero tampoco es un volumen tan extremo. Si ustedes conocen los patrones de capitalización y volumen, saben que este movimiento, yo prácticamente hoy les estaría diciendo, amigos, esto se va a seguir desplomando. En primera, si la capitalización en este punto, a estas horas de la tarde, ya fuera por los 2,01 o 2,03 trillones en capitalización y el volumen disparado por 55, 60 billones, eso sí sería un mal patrón, una advertencia total en el precio que nos estaría diciendo que Bitcoin va a desplomarse inclusive por debajo de los 100,000. Hasta este momento no estamos viendo este patrón, vemos que la capitalización está soportando y lo único que estamos notando es un poco de volatilidad, que si nos vamos aquí al gráfico de una hora y que te voy a borrar, bueno, no te voy a borrar nada, te voy a dejar ahí las líneas o más bien los recuadros que he puesto, simplemente voy a borrar estas cosas color blanco, pero viendo con el patrón que te explico, nosotros podríamos identificar que en cualquier momento puede llegar a perder la pequeña fuerza bajista que ha tomado en las últimas horas. Por ello es que yo me he incorporado aquí por los $106,000. Si medimos desde el precio que yo entré, 106,000 al precio actual, apenas lleva retrocediendo cerca de un 0.63%. Claramente no es mucho, inclusive yo puedo aguantar un poco más, como les menciono, hasta cerca de los $104,000, 1.8% en pérdida apalancado a 15x que voy. Pues bueno, ese sería mi stop loss y nuevamente volvería a intentar incorporarme en una parte más baja y de igual manera para arriba. El problema vendría si a partir de este punto de los $103,000 Bitcoin ya no soporta y se va nuevamente a los $101,000, $100,000. Entonces sí, amigos, agárrense porque Bitcoin iría a buscar zonas más bajas de los 100,000, más bajas de los 98 e inclusive iría a buscar la última zona que se acuerdan que les había mencionado por los 95, $94,000. Ese terminaría siendo prácticamente el patrón. Ayer creo que ya les venía recordando, Bitcoin debería de permanecer aquí cerca de los 105,000 en el precio que se encuentra, es donde debería de conservar el volumen. ¿A qué me refiero con el volumen? Ahora sí voy a borrar todo esto. Cuando me refiero al volumen, estoy hablando de que Bitcoin puede llegar a tener volatilidad, puede llegar a los $103,000, pero lo importante es que después de ese retroceso rápidamente vuelva a recuperarse y se concentre por encima de los 105,000. Eso generaría volumen en esta parte, volumen el cual no se estaría diciendo que hay compras en esa zona, que se está manteniendo por las altas compras la demanda del mercado. Vuelvo a repetir, no pasa nada si llega a los 103,000, 103,500, pero que se recupere rápido. Sería malo que caiga a los $103,000 y se quede ahí, se quede 10 horas, 12 horas, 20 horas en la parte baja, pues ya está. Cierra la vela diaria, abre otra vela y continuaría siendo bajista. ¿Por qué? Porque no se recuperaría rápidamente, lo cual nos indicaría que la zona de compra o la zona de demanda pues desaparecería, sería consumida por las masivas ventas que pudiesen existir en el futuro. Por ahora vuelvo a repetir, este patrón que ha sucedido hasta el día de hoy es un patrón normal dentro de lo que cabe, porque ya lo veníamos esperando, ya habíamos identificado esta zona de liquidez, no es algo que nos asuste realmente y que inclusive, bueno, yo ya les había comentado, si me incorporaba se los iba a comentar y el día de hoy me he incorporado aquí en esta zona esperando un rebote. ¿Qué pasa si suceden 12, 24 horas de hoy a mañana y Bitcoin sigue estando ahí en los 105,000, no se mueve, no sube, 105,500, 106,000? Pues hay una probabilidad de que ese trade que acabo de abrir, como les menciono, lo termine cerrando a break-even, a precio de entrada y a ver cómo se comportaría en el resto de la semana, ¿ok? Esta es mi operativa por el día de hoy y yo al menos en este punto no tengo miedo y si se sigue desplomando pues ya sé qué hacer. Por ello es importante determinar zonas de resistencia y soporte para saber qué hacer dependiendo lo que suceda. Si de repente explota el alza, sabemos qué hacer por la parte de arriba y si de repente todo se desploma, pues también sabemos qué hacer por la parte de abajo. Y en el caso de las criptos, bueno, han tenido retrocesos de cerca de 3, 4, 5% en su mayoría, después de un intento de rebote de algunas el día de ayer, algunas se mantuvieron en rango, pero siguen estando por la parte baja. Ayer ya les venía comentando que los que intenten operar en spot, las criptomonedas siguen estando en precio de entrada, pero hay que saber escoger cuáles porque probablemente no todas suban. Al menos en este caso Bitcoin es la mejor opción siempre y cuando no intentes agarrarlo en la parte más alta. Ok, amigos, pero bueno, volviendo aquí a las zonas de liquidez, ya tenemos identificado primeramente en donde nos encontramos, donde se encuentra el precio actual, cerca de los $105,500. Si esto continúa retrocediendo, deberíamos de ver cómo aumenta el volumen o la capitalización. Observen ahorita en este momento 209 trillones, volumen 44 billones, el precio cerca de los $105,500. Si este volumen sigue incrementando y la capitalización sigue disminuyendo,
es una señal que el dinero está saliendo de Bitcoin, están vendiendo, están realizando ventas masivas, y si llega a incrementar mucho el volumen, rebasando los 55 o llegando a los 60 billones, entonces hay probabilidad de que este soporte no aguante y se siga de largo. Si el volumen no incrementa tanto, se queda cerca de los 49, 50, 52 billones, entonces sí, mientras que la capitalización siga estando parecida y no caiga por debajo de los 2,02 trillones, podríamos estar hablando que sí aguantaría este soporte, el soporte más bajo por los 103.500 e intentarse un rebote. Y ya estaríamos hablando prácticamente el día de mañana si nuevamente pudiese recuperarse esto o de plano ya sería el final de todo. Todo esto le iremos dando seguimiento de cerca en la comunidad privada. Recuerda que en la descripción te dejo el enlace para que te puedas unir hoy mismo. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. El único requisito es que operes junto a nosotros desde alguno de los dos exchanges que estamos operando o con los cuales estamos trabajando dentro de la comunidad privada, ya sea BinX o BitUnic si es que te encuentras en Estados Unidos o algún país con restricción. Vale amigos, eso gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora es el mismo escenario. Deberíamos de estar viendo al menos un intento de rebote, como mínimo un intento alcanzando la media de 180 periodos, que en este punto vamos a identificar el precio de la media de 180 periodos. Voy a borrar esto y vamos a poner aquí un cuadrito. Sería lo más cercano a los 106.800, 106.600 dólares, donde hemos visto que el precio rebotaba. ¿Se acuerdan que les decía 106.600 dólares, 106.700, ahí donde encuentra el soporte? Si no llega a tomar la suficiente fuerza de recuperación en las siguientes horas, este soporte que era anteriormente se convertiría en una resistencia, y ahí es donde el precio en un gráfico de 1 hora volvería a retroceder y a ir a buscar la zona más baja, o como mínimo un rango, ya saben, hacer un doble suelo, rango y nuevamente un intento. Pero esto ya lo vamos a ir viendo mañana, dependiendo cómo se comporten los patrones de capitalización y volumen. Por mi parte es todo. Recuerden revisar la descripción, ya que hay más enlaces que les pueden interesar, como unirse a la comunidad pública, que de igual manera es totalmente gratis. Ahí no tienen que hacer nada ni ser referidos en ningún lado, simplemente entran y pueden incorporarse, como también el Instagram Trading Different, que es la plataforma que utilizamos para ver las zonas de liquidez, que claramente tiene un costo, y otras cosas que te pueden servir. Sin más que comentarte por el día de hoy, nos estamos escuchando. A la próxima.